Bienvenidos y bienvenidas a su espacio de ética ciudadana de Ética TV. Hoy vamos a abordar preguntas y posibles reflexiones sobre la ética y la educación inclusiva, y para ello contamos con una profesional del área de la psicología y también va a abordar las implicaciones éticas de la educación inclusiva. Hablamos de Betty Reyes, quien va a trabajar conmigo y con mi querido compañero Leonardo. ¿Cómo estás? Hola Ivette, ¿cómo estás? Hoy tampoco nuestro colega Mario Serrano estará con nosotros por compromisos ineludibles, pero bueno, estaremos nosotros junto a Betty Reyes para abordar el tópico de la educación inclusiva. Vamos a ver en qué consiste la educación inclusiva, cuáles son las implicaciones éticas de la misma, qué beneficios tiene la educación inclusiva para aquellas personas que no tienen una condición especial, porque con frecuencia se ve solamente como que es importante solo para las personas que tienen una condición especial, pero también qué podemos aprender de la educación inclusiva para aquellos que, bueno, pues no tienen una condición especial. Entonces vamos a abordar estos tópicos, también qué programas existen en el país sobre educación inclusiva y cuáles son los retos, ¿no?, que tiene la educación dominicana en materia de educación inclusiva. Quédense ahí para que junto a Betty Reyes reflexionemos y nos hagamos preguntas sobre la educación inclusiva en la República Dominicana. Estamos en su espacio de Ética TV, su programa de ética ciudadana, que en el día de hoy abordará el tópico de la educación inclusiva con la psicóloga e investigadora Betty Reyes. Betty, bienvenida. Muchas gracias, para mí un gusto poder estar con ustedes y compartir este tema tan interesante. Gracias. Antes de comenzar a abordar los tópicos que tenemos para el día de hoy, quisiera que le dijeras a nuestro público, bueno, cuál es tu área de trabajo, ¿no? Qué relación tienes con la educación inclusiva, ¿no? Muy bien, pues yo soy psicóloga educativa y también psicóloga del desarrollo humano y me desempeño pues realizando procesos de acompañamiento en centros educativos y he venido trabajando pues en educación hace ya mucho tiempo y he estado como en esos procesos de poder aportar en la construcción de centros educativos donde los estudiantes puedan participar. Primero con niños que tengan dificultades específicas en el aprendizaje, pero luego con esa mirada de inclusión más amplia, donde podamos trabajar aspectos de interculturalidad y demás. Y bueno, voy trabajando también desde el contexto universitario, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en formación de psicólogos y psicólogas escolares. Ok, bien, pues vamos a tocar el problema fundamental que nos reúne hoy, ¿no? El problema de la educación inclusiva, ¿no? ¿A qué nos referimos con la noción de educación inclusiva? ¿Qué significa? Por educación inclusiva pueden haber diferentes concepciones. Ahora bien, la naturaleza misma de la educación, desde el enfoque de derecho, es que la educación es inclusiva, porque se debe dar a todos y a todas, en igualdad de oportunidades. Cuando hablamos de educación inclusiva, pues nos referimos a que podamos cerrar todas las brechas que existen a nivel de la participación de los estudiantes. En tal sentido, estamos hablando de un proceso dinámico, constante, donde se pueden vivir valores inclusivos que van haciendo que todos los estudiantes se sientan parte de la escuela. Y se van reduciendo entonces las barreras que minimizan el acceso, la participación y los aprendizajes. En tal sentido, la educación inclusiva tiene una mirada amplia, porque te permite ir mirando, y por eso digo que es un proceso y es dinámico, porque constantemente los centros educativos deben reflexionar dónde están esas situaciones que pueden impedir que un estudiante aprenda, que un estudiante pues participe de la vida escolar, ya sea por situaciones socioculturales, sea por condiciones de la propia persona o por condiciones del contexto sociocultural. Entonces, por eso hablamos de proceso y es una reflexión que se va haciendo
a partir de los mismos indicadores que van teniendo los centros educativos, de las necesidades de aprendizaje que pueden tener los estudiantes y de las necesidades que están en las comunidades educativas. Entonces, hablar de educación es hablar de inclusión, y hablar de inclusión pues nos invita a ir reduciendo barreras y a ir maximizando los procesos de participación de los estudiantes. Okay. Es así, Betty, mirar uno que ya una aula de clase, en una aula de clase ya uno tiene una diversidad implícita, ¿no? Desde la individualidad que caracteriza a cada ser humano, y como tú dices, reducir esas barreras que una deficiencia, que algún tipo de condición pueda generar es, caramba, digamos, un problema de amor incluso en la clase. ¿Por qué nosotros desde la ética podríamos decir que la educación inclusiva es un problema, un tema ético? Bien, creo que la educación inclusiva desde la perspectiva ética siempre está en esa constante revisión de tres aspectos fundamentales de la escuela. La cultura, vamos a mirar los aspectos de las relaciones entre los sujetos que están en la escuela, los valores que sustentan pues las prácticas que se desarrollan en el centro educativo, el sistema de creencias que van teniendo, y la ética nos ayuda a mirar cómo la escuela está entendiendo el concepto de participación, cómo va entendiendo las posibilidades de ese valor en igualdad de oportunidades, de condiciones de cada sujeto, a valorar la vida de cada estudiante. Eso en los aspectos de la cultura escolar. ¿Qué se entiende como norma? ¿Qué se entiende como diferencia? ¿Qué se entiende como diversidad? Que son parte de los valores que nosotros hablamos cuando hablamos de valores inclusivos. Pero la ética también nos va a ayudar a mirar cómo todo eso, desde la forma como se gestiona el centro educativo, desde las políticas y los planes que se tienen, pues se va viviendo desde ese respeto a los derechos de todos. Porque, por ejemplo, en un centro educativo pudieran generarse de procesos disciplinarios, ¿no? De la corrección de las conductas que pueden ser excluyentes. Y entonces la ética te ayuda a reflexionar si estas maneras de tú orientar las normas, la convivencia de los estudiantes, está dejando fuera a unos u a otros. Por ejemplo, perdona que te interrumpa, ¿cuál sería, por ejemplo, una corrección disciplinar que podríamos poner como ejemplo, ¿no? Para quienes nos están viendo, que se considere excluyente, por ejemplo? Bueno, el asunto de la expulsión de los estudiantes. Ajá. Por ejemplo, un estudiante que viene con una situación, un problema de conducta, ajá, porque tiene diferentes dificultades o situaciones en su contexto familiar, ajá, entonces llega a la escuela y expresa en la escuela, sale del salón de clase constantemente, lo que llaman que está pasillando, ¿no? Ajá, ajá. Y entonces la escuela, como política, lo que tiene es que frente a ese problema de comportamiento lo expulsa. Entonces, ajá, esto genera pues una situación de exclusión. Ajá. Primero no se ha investigado cuáles son las razones, las causas y los factores asociados, pero luego tampoco está haciendo un escenario donde el estudiante se siente acogido, donde el estudiante se siente participar. Claro. La escuela sencillamente en ese caso lo que está viendo ahí es un problema, yo me quito este problema de encima, en vez de tratar de ver cuáles son las variables que están condicionando esa situación y tratar de integrar a ese joven, ¿no?, que está sufriendo esa situación, ¿no? Exacto. Por ejemplo, el asunto del uniforme, caso reciente, una niña llega con unas medias que no eran del color establecido, ajá, y la dejan fuera del centro educativo. Ajá. Entonces, eso es una situación de exclusión. Y bueno, muchos casos recibimos de manera constante. Una niña de las niñas que tienen llaves de la casa, muy parentalizadas, ¿no? Tiene 3 hermanitos y ella es la mayor. Su mamá sale temprano a trabajar, ajá, y las deja al cuidado de los hermanos. Cuando llega a la escuela está cerrada o porque llegaron tarde, pero la niña tuvo que levantar a los hermanos, tuvo que adecuar a los hermanos, tuvieron que llegar al centro educativo, y en todo eso y toda la situación de riesgo que ella está viviendo, llega al centro y en vez de ser acogida, pues es excluida, ¿no? O una niña recientemente llega a la escuela y está despeinada, ¿no? Y no la dejan entrar porque está despeinada, o le dicen que ¿por qué no está peinada? El cuestionamiento es ese, cuando ha llegado ya, y que a veces hay niños que llegan a la escuela y el asunto es como felicitarles porque llegaron frente a todas las situaciones de adversidad que están viviendo. Entonces, cuando el centro no es acogedor, cuando tiene políticas como esas, cuando tiene reglamentos que te impiden la participación y el acceso de los estudiantes, está siendo excluyente. Y tú te das cuenta que hay planes en muchísimos momentos en los centros educativos porque no van tomando en cuenta toda esa diversidad que tienen
en el salón de clases que tienen en la comunidad. Entonces, se convierten en políticas excluyentes en el centro educativo. O, por ejemplo, y se da en centros educativos públicos y privados. Un estudiante hace poco está en una situación pues social, de vulnerabilidad. Su padre, frente a una situación de narcotráfico, ha sido apresado. Entonces el centro educativo participa constantemente de unas actividades de un grupo de centros y la participación pues es un estudiante que la realiza, quien representa al centro, y este estudiante tiene muy buenas calificaciones, presenta un proyecto, es el proyecto que gana, pero entonces aquí viene la situación de reclamo de mucha gente. Él es quien nos va a representar, entonces ahí recibe la presión la comunidad, recibe presión el equipo de gestión, los padres preguntan, ¿y él es quien nos va a representar? Porque él es un hijo de una persona que está en conflicto con la ley. Y bueno, entonces carga con la culpa de los problemas de sus padres. Justamente, entonces ahí viene como toda una reflexión en el centro educativo, y creo que la ética nos ayuda a intentar comprender pues todo eso que se va dando, cómo se valora a cada quien, si realmente hay posibilidades de participación de todos los estudiantes, no de un grupo, ¿no? Porque a veces se puede reducir la educación inclusiva, entender que solo hablamos de personas con discapacidad, por ejemplo. Eso te voy yo a decir, que a medida que tú has ido reflexionando, es interesante porque con frecuencia cuando nosotros hablamos de educación inclusiva, solamente pensamos en incluir a personas que tienen, digamos, algún tipo de déficit cognitivo, que no es persona neurotípica, pero lo que tú estás abordando es el problema de cómo los estudiantes pueden ser excluidos por variables que son sociales, y es muy importante en una sociedad que tiene profundas situaciones de inequidad social, ¿no? Entonces a veces no pensamos en eso, ¿no? De que cuando hablamos de educación inclusiva no solamente estamos hablando de incluir a una persona porque tenga un síndrome del espectro autista o porque tenga un problema de que no puede escuchar, sino también a muchas veces situaciones muy concretas que están relacionadas con estudiantes que son neurotípicos pero que tienen problemas de el ambiente social en el que se desarrollan, ¿no? Sí, y justamente las concepciones actuales de educación inclusiva intentan que nosotros podamos ver eso, que no que cuando hablemos de inclusión no estemos hablando de un grupo de personas, como que te estamos incluyendo, ¿no? Sino que justamente que todos los estudiantes de una misma comunidad, por ejemplo, el proyecto que se han realizado en Latinoamérica, van señalando cómo estudiantes de una misma comunidad pueden participar juntos, minimizando todo tipo de barreras, y que intentar que haya centros, ir disminuyendo como todos los mecanismos de entrada que tienen los centros educativos, por diferentes razones, ¿no? Quizás cuando llega el estudiante, que puede ser por una condición, algún tipo de trastorno, algún tipo de discapacidad, déficit auditivo, visual, pues cuando llegan estos estudiantes pudiera el centro empezar a confrontar. Tengo los recursos, tengo las posibilidades de que el estudiante, de acompañarlo. Sin embargo, ese estudiante está en la comunidad, él juega con los otros compañeros cuando está en su contexto cotidiano, tiene que ir al colmado, va al supermercado. Entonces es como ese derecho de que todos los estudiantes de una misma localidad, de una misma comunidad, puedan participar de la vida escolar sin unos requisitos de entrada, sin unas condiciones, sino que justamente la vida del centro favorezca potencializar todas sus competencias y sus posibilidades de participación, pero claro, de manera equitativa. Y por eso la otra reflexión que nos va a ayudar mucho a la ética es en el asunto del currículo, el currículo para todos. ¿Qué es lo que se enseña? ¿Cómo se enseña? Y ahí, por ejemplo, el diseño universal de los aprendizajes desde la educación inclusiva nos habla de evitar currículos uniformes. Entonces hay esas diferentes maneras de presentación de la información curricular, de expresión de los estudiantes, de respuesta de eso, ¿no? Y de las maneras de implicarse favorecen la inclusión. Pero cuando tú tienes prácticas escolares donde todo es uniforme, donde donde al planificar las actividades de enseñanza, no pienso en las distintas necesidades y potencialidades que tienen los estudiantes, o en las distintas maneras en que ellos pueden agruparse para presentar eso que está ahí, entonces pues se convierte también en exclusión, aun a pesar de que estén integrados, porque pueden estar integrados, pero no incluidos. O sea, pueden estar juntos ahí compartiendo un espacio,
pero la exclusión sigue ahí latente. Claro, y de hecho mucha exclusión potencial. Por ejemplo, hemos tenido estudios que lo han señalado, el estudio de UNICEF reciente, ¿no?, de los niños fuera de la escuela, hablaban de esa exclusión potencial que va generando el mismo centro educativo. Obviamente que todo esto tenemos que mirarlo en perspectiva de un contexto, ¿no?, un contexto amplio, en el que la misma inclusión social, o sea, la educación inclusiva se entiende como parte de la inclusión social. Entonces, cuando nosotros tenemos modelos tan excluyentes, obviamente que luego eso se traduce en lo que vimos en la escuela y viceversa. Si no aprendo entonces a participar, si entiendo que unos pocos son los que pueden participar, pues voy validando que otros pues sí pueden y yo no puedo, que no tengo las condiciones de participación, que mi voz no es escuchada, y entonces eso obviamente que nos cuestiona en los modelos de ciudadanía que estamos generando, nos cuestiona en si realmente hay unas prácticas democráticas en el centro educativo, y pues nos lleva como a esa reflexión profunda de que se necesitan unos valores realmente arraigados en las comunidades escolares para generar inclusión, porque si no se convierte en la moda educativa, ¿no?, en la moda del momento, y el centro se coloca que es un centro inclusivo y te ven rampa y ya con poner una rampa ya es inclusivo. Claro, que hay que ir reduciendo todo eso, las barreras de acceso, sin embargo eso no es inclusión. Entonces puede ser una medida de atención a la diversidad específica, pero luego yo tengo el chico que por ejemplo, con discapacidad motora, está en el centro educativo y tengo la rampa y el chico entró a la escuela, pero luego no puede participar de las actividades porque son peligrosas, porque educación física no es para ti, y se va quedando y no va teniendo, o sea, no se fueron adaptando ni haciendo los ajustes necesarios para una real participación. O un chico que tiene trastorno del espectro autista, está en el centro educativo, pero quiero que me lo estén cuidando todo el tiempo. Se limitan las participaciones, se limita la autonomía, se limita la participación, y luego cuando participa, si lo dejo participar, pues hasta una participación decorativa en una situación, una participación como simbólica. Entonces lo convierten en la mascota del grupo. Y todo eso, pues entonces no hace que la gente se sienta satisfecha, no hace que la gente se sienta participar, no hace que se sienta pertenecer al centro educativo. Entonces realmente tenemos grandes desafíos al respecto, pero pienso que poner en diálogo todo esto y generar que los centros educativos pues reflexionen al respecto es muy importante, porque no es como decir esta escuela es inclusiva y esta no. Podemos encontrar escenarios en donde tú te das cuenta que hay muchos indicadores de inclusión, pero que todavía necesita poder acercarse a otros, a reducir otras barreras. Quizás el centro ya redujo muchas barreras de acceso, los maestros aprendieron sistema braille, los maestros pues conocen lengua de señas, los maestros, el centro está organizado para que los chicos puedan acceder. Quizás no te estoy pidiendo los papeles si vienen de otra, por ejemplo, si es una persona que todavía no tiene la documentación necesaria y te voy a ayudar con el registro civil para que la consigas. Quizás todo eso de acceso lo he ido reduciendo, pero ¿qué pasa con la participación de los estudiantes? ¿Toman la decisión solo los adultos que están en el centro educativo? Los estudiantes pueden proponer, todos los estudiantes pueden proponer en igual medida, todos participan en los consejos de curso y van cambiando, independientemente de condiciones que puedan tener los estudiantes. Incluso asuntos de personalidad, porque hay niños introvertidos, adolescentes introvertidos, tímidos, que se pasan la vida por la escuela y a veces gente que ni siquiera se entera que estaban ahí, o ellos pasaron sin tener oportunidad de participar, porque tú tienes unos estándares y el que va al acto cívico es aquel que puede leer bien, que puede expresarse de la forma correcta. Entonces tú pasaste 12 años en la escuela validando y entendiendo que tú eres el que no tiene las condiciones para participar. Entonces, la verdad es que pienso que es como una reflexión y es un proceso dinámico que el centro va haciendo para ir reduciendo todas esas barreras que pueden hacer que los estudiantes accedan, que permanezcan y que participen de la vida escolar. Betty, pero reducir esas barreras, tú hablabas de educarse, por ejemplo, para poder leer braille, lenguaje de señas, también eso requiere de una formación, de una aptitud. ¿Cuentan los centros educativos dominicanos actualmente con algún tipo de, no sé, de manejo de estas situaciones, algún tipo de presupuesto, algún tipo de capacitación que pueda darle herramientas a los docentes, a las docentes, al equipo del centro para poder gestionar la inclusión de una manera auténtica, ¿no? De una manera auténtica? Pero antes de que tú respondas esa pregunta, Betty, nos están haciendo señas de que tenemos que hacer una pausa, así que retén ahí la respuesta y en breve volvemos.
Estamos de vuelta en su espacio de Ética TV conversando con la psicóloga Betty Reyes. Betty, en el segmento anterior hablábamos de que deben existir en los centros unas condiciones preexistentes para que se facilite la inclusión o algunas capacitaciones, pues herramientas que ayuden tanto a los maestros, a las maestras, como a los directores, a los coordinadores, al equipo de gestión, a los comités de padres, madres, amigos de la escuela, a tener herramientas para que la inclusión sea auténtica en nuestros centros educativos. Sí, en el sistema educativo dominicano se cuenta con centros de recursos para la atención a la diversidad. Están en las distintas regionales educativas. Esos serían espacios externos de apoyo a la dinámica escolar, con recursos que favorecen primero la evaluación de los estudiantes, si necesitan algún tipo, si se detectan algunas necesidades y requieren pues un apoyo externo, y luego de recursos que van facilitando el acompañamiento ante la atención, ¿no?, a la diversidad. Y pues desde ahí se derivan procesos de capacitación y de formación de los docentes. Ahora bien, todo esto necesita pasar siempre por la vida de la escuela, o sea, claro. Tú tienes los recursos, puedes tener los referentes. Claro. De hecho, nosotros tenemos ordenanzas muy interesantes. Por ejemplo, hay una ordenanza del año 2016 que te presenta cómo desde los nivel inicial y en el nivel primario hay que generar procesos de evaluación siempre en función de cada estudiante. Te va señalando cómo atender las necesidades específicas de apoyo educativo desde el mismo sistema, qué cosas pueden realizar los maestros, medidas que pueden tener. Hay unas orientaciones generales para la atención a la diversidad. Existen pues unas ordenanzas que te explican cómo hacer el proceso de evaluación, cómo hacer los ajustes curriculares necesarios y todo esto pues forma parte de los recursos y de las normativas que favorecen y facilitan la inclusión. Sin embargo, todo esto necesita realmente enraizarse en el centro educativo. Exacto. Por ejemplo, en la ordenanza te señala, si un estudiante no alcanza los indicadores de logro este año escolar, exacto, ¿qué procesos hay que hacer, ¿no?, de ajustes y demás curriculares, modificando elementos de los que están contenidos en el currículo para aportarle? Pero también te señala que si el estudiante no consigue esas competencias en este año escolar y tú favoreces unas prácticas, qué sé yo, durante el verano de refuerzo, de acompañamiento, programas, procesos con la familia y demás que se ajustan, tú puedes reevaluar el próximo año escolar al inicio y si ves que tiene esos indicadores conseguidos, el estudiante promueve al siguiente grado. Exacto. Porque lo que me interesa es que pueda tener unas competencias y para eso pues me articulo con la familia, con organizaciones y con otras personas. Entonces, ¿qué pasa? Que hay como la información pueden estar esos reglamentos, pero eso tiene que comprenderse y asumirse como parte de mi dinámica. Tengo que organizar la dinámica escolar desde esa perspectiva. Para hacer la gestión desde el centro y es como naturalizar esa gestión de pedir ayuda. Nosotros siempre conversamos con maestros, maestras, y vemos que el maestro no está para diagnosticar a lo mejor, pero sí es el que está en contacto con ese niño, con esa niña, con ese joven, con esa joven, y es el que puede referir, y el que puede abrir una cadena de peticiones de ayuda para referir a esa chica o a ese chico a que tenga la ayuda necesaria, y el centro puede gestionar esa ayuda, porque a lo mejor un taller de braille para todas las escuelas no sea la solución, porque a lo mejor no todas las escuelas tengan esa necesidad, pero sí, como tú bien señalas, que haya una gestión de centro que naturalice, ¿no?, que esa manera de pedir ayuda. Yo no estoy sola en el sistema, también hay mecanismos de atención a la diversidad que me pueden servir para mejorar mi práctica educativa en función de la inclusión. Y también pues entender que muchos de estos aspectos están muy vinculados con las barreras de tipo actitudinal, porque la gente de entrada te dice que es difícil, que no se puede, que no existe, que no están capacitados. Yo conozco procesos de sensibilización por años en torno a los procesos de inclusión. Por ejemplo, el año escolar pasado, al inicio, se hicieron procesos de sensibilización para todos los docentes del sistema. Entonces, claro, hay como unas barreras de actitudes que están vinculadas hasta con una situación de frustración, porque el maestro quiere hacerlo bien. Entonces, una psicóloga me llama hace poco que tiene un niño ciego en el centro y que me dice, lo tengo de arete, y ella lo que me quiere señalar es que, mira, no tengo todo el tiempo y
porque me preocupa el niño. Y ella me lo decía así como angustiada, es que me preocupa que le pueda pasar algo en el recreo, me preocupa que se pueda hacer daño. Y la maestra, y me dice, ya yo estoy cansado de escuchar a la maestra. Entonces eso duele, ¿no? Claro, Y claro, entonces yo le digo, pues vamos a calmarnos. Entonces esa actitud de decir, bueno, es que tengo un problema y no sé cómo lo voy a resolver, le digo, tranquila, vamos a mirar qué potencialidades, qué posibilidades hay, dónde están los recursos, y empezamos a buscar. Entonces ahí estaba el Centro de Recursos, bueno, para la atención en estos casos de discapacidad visual, hay mucho apoyo del Centro Olga Estrella. Y entonces, bueno, vamos a tener unos maestros itinerantes que van a acompañar. Pero luego, ¿qué posibilidades hay en el centro de organizarse? Entonces empezaron a el salón de clases, intentar que sea lo más seguro posible, que los chicos no dejen las sillas por donde quiera, que no dejen las mochilas y demás. Le van enseñando al chico cómo movilizarse. También, a se organizó con los compañeros, que unos lo van a acompañar al recreo, fue ayudando a usar el bastón, y entonces el niño no tiene que tenerlo la psicóloga todo el tiempo, está más integrado, está participando de la vida escolar. Y me decía, bueno, es que él llegó tarde y no tiene tableta, pero aunque eso se consigue una tableta, eso no es problema. Y con la comunidad educativa que tiene su tableta, entonces la maestra, con unos sistemas que existen, con tecnologías que están gratuitas, disponibles, ¿qué hace la maestra? Tiene el texto escrito de las actividades, entonces en vez de tener que dictarle, ya el niño lo tiene, lo transforma, ¿no? Se lo traduce a audio, mientras él va aprendiendo braille, y en la escuela también van aprendiendo braille, pero cambia, ¿no? Con la actitud, sin mayores recursos, o sea, el centro pudo gestionarlo y la gente se abrió. No fue una cosa del otro mundo. Claro, pero pienso que tenemos que caminar, a que todos sepamos braille y a que todos podamos aprender lengua de señas. Por ejemplo, en el currículo aparece una competencia que es la comunicativa y nos habla de aprender, y eso es inclusión, o sea, que nosotros podamos, si me encuentro con una persona que tiene discapacidad auditiva, poder hablar en lengua de señas y poder utilizar también el sistema braille. Claro que eso puede ser procesos que pueden tomar más tiempo, pero lo que quiero señalar es que sea tanto en la sociedad, estemos tan acostumbrados a la inclusión, a formar parte, o sea, a que todos podamos interactuar con los demás. Por ejemplo, el asunto de las barreras del idioma en los centros educativos. Son cuestiones que hay que atender para que realmente puedan participar los estudiantes. Me compartía alguien de un centro educativo que tiene unos niños chinos y que le estaba costando el proceso de alfabetización, y que los papás no querían, por asuntos culturales, aprender español, pero los papás estaban, quieren mantener también esos aspectos desde su familia. Entonces, ella señalaba que si ellos están aquí, pues ya ellos son los que tienen que aprender y tal. Entonces, ahí cuesta pues hacer el diálogo con la comunidad educativa por el asunto de las culturas que tenemos, cómo podemos aprender de los demás. Vamos a ver a quienes tienen que pueda entrar en diálogo con la familia. Unos papás del centro, pues también se sentaron con estos padres y se generó un diálogo, le explicaron cómo era importante tener otros espacios, escenarios de estimulación para que pudieran ellos alfabetizarse. Y en el centro educativo, él decía, bueno, es que el centro es monolingüe y ellos lo sabían antes, pero bueno, tranquila, vamos a ver. Y lo lograron, o sea, hicieron el diálogo con la familia, ellos, de hecho, los productos que consumían, pues también todas las etiquetas en mandarín y tal. ¿Y qué hicieron? Empezaron a buscar algunos elementos de estimulación en su contexto más natural, pero luego aprendieron ellos mismos y en el centro, y ahora que tienen un escenario con un curso como optativo, donde los mismos niños con sus padres están apoyando a otros a comprender la cultura de ellos. Y empezó a hacerse un escenario más intercultural y eso lo vamos teniendo, ¿no? Lo tenemos también, por ejemplo, en centros donde tenemos muchos niños haitianos. Entonces, para el diálogo con la familia, las personas que están en la comunidad tienen que aprender creol. A veces una cuestión de actitud nada más. Entonces tú te das cuenta que cuando se rompe esa barrera, pues empiezan unos mejores diálogos y los chicos empiezan a participar de la vida escolar. Pero luego hay todavía, quizás se rompe esa barrera de acceso, pero luego en la participación entran otros elementos por las culturas y demás, y ahí entonces viene como otro desafío también referido a que puedan participar y que puedan plantearse en las mismas asignaturas, pues las costumbres, las culturas de esos entornos de los que ellos provienen, y eso enriquece realmente la vida escolar. Una niña hace poco nos decía, bueno, a su mamá le decía, ¿no? Como en el momento por el asunto de la independencia y todo lo que estamos viendo en el mes de la patria,
que en su escuela le habían señalado que los haitianos son malos, ¿no? Y que entonces le decía a ella, pues, era un poco queriendo explicarle a una niña de 4 o 5 años todo el asunto de la independencia nacional y cómo había sido, ¿no? La independencia y por qué se había dado. Entonces, la niña concluyó que todos los haitianos eran malos porque lo que le estaban compartiendo en el centro educativo. Le dicen, no podemos comprarle fruta al señor porque él es malo, porque es haitiano. Y claro, entonces la mamá aprovechó, porque cuando un centro también es inclusivo, permite ese diálogo, ¿no? Exacto. Con las familias. Entonces la mamá habló con el equipo de gestión y empezaron a mirar otras maneras de acercarse a la comprensión pues de los aspectos de la identidad nacional, y al menos tienen la reflexión en este momento, porque la están haciendo en este momento, al menos tienen la reflexión porque tienen niños también en el centro educativo y hay que, ¿quién cuenta la historia, no? Y desde qué perspectiva, y entonces yo que estoy ahí, ¿cómo lo vivo? Yo recuerdo una compañera que es española y que cuando estaba y tenía a su hijo aquí del asunto de cooperación internacional, entonces su hijo estaba en un centro educativo dominicano y entonces llega su hijo todo espantado cuando estaban hablando de la colonización y demás, que por qué ellos fueron tan malos, y lloraba que porque él era español y tal, y claro, entonces tú te das cuenta que están ahí, están integrados, pero no está incluido. Entonces esos aspectos de interculturalidad nos van desafiando, porque en el currículo entonces tú tienes que tomarlo en cuenta, o en la manera como tú vas a presentar esas actividades. Pero claro, cuando el mismo maestro ha sido socializado de esa forma, ¿cómo se lo presento de forma distinta? Si es lo que conozco. Sí. Entonces, realmente implica una mirada amplia y poder entrar en diálogo para que todo el mundo se pueda sentir acogido y todo el mundo se sienta pertenecer y todo el mundo sienta que es parte del centro. Sin embargo, me parece interesante como cada vez que suceden estas cosas, porque nos van ayudando a la reflexión y a entender que la inclusión... Lecciones tras otra, una lección tras otra. Es increíble. La inclusión es permanente, como esta reflexión. Esos ejemplos que tú has colocado son interesantes porque, bueno, nos permite a nosotros, bueno, dar una mirada más amplia del fenómeno de la educación inclusiva, que usualmente solamente se ve como beneficiaria para la persona que es excluida, ¿no? Es decir, pensamos usualmente debemos tener una educación inclusiva para que se beneficien aquellos que son excluidos, pero se nos olvida que también aquellos que proporcionan una educación inclusiva también se benefician de eso, ¿no? Sí. El ejemplo que tú pusiste básico de los chicos que estaban ayudando al niño que era no vidente, ¿verdad? En la escuela. Bueno, en la medida en que ellos se incorporaron a un proceso de incorporación de ese niño, ellos mismos también transformaron muchas de sus prácticas, se volvieron más disciplinados, se volvieron más atentos, aprendieron algo de la importancia, digamos, de lo que llamamos el cuidado del otro, que es también fundamental para una sociedad que intenta ser democrática y solidaria, ¿no? Entonces me gustaría que tú profundizaras en este aspecto, es decir, la educación inclusiva no es solo algo que beneficia a las personas que son excluidas tradicionalmente, ¿no? A los grupos tradicionalmente vulnerables, sino que también nos beneficia a aquellos que aparentemente pues no necesitamos, digamos, de ese tipo de educación, ¿no? Sí, es que justamente la educación inclusiva es para todos y pues yo creo que ese beneficio grande es respecto a la construcción de un modelo ciudadano democrático, el asunto de que todos podamos participar, yo pienso que es como una de las cuestiones más importantes de la educación inclusiva. Luego el que la gente pueda sentirse bienvenida a un lugar que le acoge, en el que todos tenemos igual valor, porque son cuestiones hasta prácticas muy sencillas en el día a día, hasta el asunto de los cumpleaños. A veces hay un cumpleaños que se celebra más que el otro en el centro educativo, entonces hay gente que queda excluida, y entonces hay gente que está esperando que también ese día le canten, y no llega esa canción, o que es a la directora que lo hacen porque es la autoridad y no a los demás. Entonces tú aprendes a vivir también un liderazgo más distribuido, un liderazgo donde la gente puede participar. Se logra mucho la toma de decisiones, se aprende mucho en el asunto de autonomía, porque es que mi voz es escuchada y los chicos pueden proponer. En un entorno inclusivo tú puedes hacer propuestas como estudiante y te van a escuchar y vamos a generar pues actividades a partir de lo que a ustedes les interesa, a partir de lo que van necesitando los y las estudiantes. Luego también son entornos en los que uno se siente más feliz, son entornos en los que realmente uno quiere estar. Un estudiante que en un centro educativo de esa que tiene esa perspectiva a nivel cultural, o sea, que es inclusiva, tú quieres llegar a ese lugar y realmente
cualquier situación en la que tú puedas verte como limitado en participar te va a doler. Entonces el asunto de las normas ahí, del asunto de las correcciones, pues tú lo ves más ligado a como a lo que va pasando a nivel de curricular, de aprendizaje. Tú no encuentras una norma en la que tú vas a ser expulsado, sino en que quizás se te puede limitar una participación en una de esas actividades, y el chico también va reflexionando sobre su propio comportamiento al respecto, ¿no? Luego el currículo en los centros inclusivos suele favorecer como ese aprendizaje en el que obviamente que si tú vas quedando como rezagado, tú encuentras referente en otro compañero o en el maestro, porque todos están como atentos a que los demás vayan aprendiendo, a ir juntos. Se enriquece mucho porque tú aprendes de los demás. Entonces, una manera, como no es cerrado, como se busca que podamos expresar o dar respuestas distintas, incluso a un problema de matemática, que podamos representarlo de manera distinta, que sea yo te voy a dibujar, que sea yo te lo voy a hacer con las operaciones aritméticas tradicionales y demás. Se vuelve como una dinámica hasta de mucha creatividad, de mucha innovación, es la diversidad misma, ¿no? Entonces nos beneficiamos todos con esto, además de que como la educación inclusiva es parte de la inclusión social, lo que tú aprendiste en este contexto, en el contexto escolar, tú lo vas a llevar a la vida comunitaria, tú lo vas a llevar a otros escenarios, y entonces tú te das cuenta que son chicos que están pues, mucho más apropiados de lo que se vive, son chicos que pueden reconocer situaciones de exclusión cuando las ven, pueden tomar su palabra y pueden entonces presentarla en los escenarios y discutir con las autoridades o presentar sus puntos de vista, porque en caso contrario, pues tú entiendes, tú te das cuenta cómo se limitan en su participación social de manera constante, porque es que no han tenido un modelo de participación real en el centro educativo. Les cuesta relacionarse con los demás, pero cuando tú estás acostumbrado a esa diversidad y a que puedes entrar en diálogo con otros, pues se te hace pues mucho más fácil y reflexionas constantemente sobre ti misma. A mí me pasa que a cada rato ando mirando mi discurso y yo, espérate, vamos a ver qué tan inclusivo, qué tan excluyente estoy siendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, se aprende mucho sobre poder, se aprende sobre gobernanza, se aprende sobre ética en un centro inclusivo. Entonces, obviamente que tiene pues muchas implicaciones para la vida cotidiana de las personas el participar de prácticas inclusivas. Nosotros en este programa hemos insistido siempre en la importancia que tiene la educación temprana, ¿no? Y que el desarrollo, digamos, de lo que llamamos los hábitos éticos, las competencias éticas, es algo que no se aprende, digamos, en un curso, sino que es algo que se va desarrollando desde muy temprana edad. Entonces, como tú decías, si por ejemplo los niños, las niñas no aprenden, por ejemplo, a vivir con personas diferentes, a interactuar con personas que son distintas, se les va a hacer muy difícil ya cuando son adultos aceptar a personas distintas, porque están acostumbrados a que todos tienen que ser homogéneos. Entonces, igualmente, si un niño o una niña es excluida por cualquier razón, ya sea porque no es neurotípica o porque tiene algún problema digamos, que no se comporta, digamos, de manera convencional, pues asume que él es una persona problemática y que él no tiene los mismos derechos que tienen aquellos que sí son normales. Entonces, vamos educando para una sociedad que no es democrática, sino una sociedad que va a seguir acentuando pues la inequidad social, las desigualdades, y por eso es tan importante entonces decir, las consecuencias de un modelo de educación no inclusivo nos perjudica a todos, porque lo que fomenta al futuro es una sociedad no democrática. Así es, así es. Y yo pienso ahí que por eso la importancia de estos temas, que te va a ayudar a realmente asumir pues ese enfoque de derechos en el que los estudiantes reflexionan que no se trata de una persona, ¿no? Y por eso hablamos de no reducir la educación inclusiva a un grupo de sujetos. Obviamente sí identificar donde hay situaciones de vulnerabilidad, porque hay que poder apoyar, porque los estudiantes realmente generan escenarios de mucha solidaridad, y entonces tú empiezas a vivir una serie de valores. Mira, el asunto de la igualdad, pero como de valor, de que todo el mundo tiene dignidad, se va aprendiendo en la escuela. Yo recuerdo hace un tiempo llegar a un centro educativo y que una niña, ¿no?, en condiciones de hacinamiento llega a la escuela, y entonces la maestra dice, no te me pegues con ese hedor, ¿no? La niña olía orines, pero es por el contexto donde está, ¿no? Entonces, los compañeros, en la reflexión que se hizo al respecto, pues empiezan a presentar, ¿no? Lo que pasa es que ella tiene
tales situaciones, ¿no? Y los compañeros son los que defienden, los compañeros son los que entienden que ella tiene pues igual dignidad que los demás, y empieza así la misma reflexión las propias maestras. Entonces pienso que sí, que se van disminuyendo esas situaciones de desigualdad social y la gente se vuelve mucho más crítica, se genera una conciencia crítica, es así en los escenarios que son inclusivos, se aprende mucho, se ama, ya Ibel lo señalaba antes, se ama, y tú aprendes una serie realmente de valores que van haciendo la construcción de una ciudadanía democrática. Muy bien. Vamos a hacer otra pausa, Betty, y en breve volvemos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Retornamos con la psicóloga Betty Reyes para que continuemos reflexionando sobre ética y educación inclusiva. Betty, ¿qué hacer? Un maestro, una maestra en su que no haya tenido a lo mejor esa sensibilización externa, ¿no? Por parte de personas como tú que tienen todo este aprendizaje ganado. ¿Cómo uno dar el primer paso para la inclusión en tu aula de clase, en tu casa, en tu entorno habitual? ¿Qué hacer el ciudadano, la ciudadana común o quienes no estamos, alfabetizados en la inclusión para empezar, para dar ese primer paso, que es un acto de humanidad, que es un acto de amor, para empezar a ser más felices? Porque tú señalabas que de esos beneficios, el retorno, ¿no?, de la inclusión es ser más felices, estar más contentos. Como nosotros en nuestras aulas de clases, en la universidad, en la escuela, que no tengan que no estén expuestas a estos programas, ¿cómo uno dar el primer paso? ¿Qué observar? ¿Cómo hacer? Yo siempre digo que para estos temas hay que empezar con lo que se tenga disponible, ¿no? Hay que empezar a mirar qué tenemos, porque siempre hay algunos elementos de inclusión, ¿eh? O sea, tú te vas a encontrar que en general los maestros quieren hacerlo bien y quieren que sus estudiantes aprendan, en general, los maestros buscan eso. Entonces, vamos a empezar a mirar siempre como en las tres dimensiones. Voy señalando, hay que mirar qué pasa en las relaciones entre los sujetos que están ahí, cómo se está dando. Vamos a mirar cómo participan los estudiantes. Tú estás mirando que hay un desbalance en el poder, porque ahí tú tienes que ir detectando, o sea, en una situación de desbalance puedes señalar que algunos están entendiendo que otros pueden participar y que unos pueden participar y ellos no. Y ahí tú te das cuenta que incluso se pueden dar prácticas como el acoso escolar. ¿Y por qué? Por muchas razones. Porque tú entiendes que aquel tiene mejores competencias y yo no las tengo, y aquel que tiene mejores competencias, pues se puede hasta burlar de ti, o tú estás validando que realmente tú tienes una dificultad en el aprendizaje y no puedes aprender, entonces los y las demás se burlan frente a eso. Entonces el maestro empieza a mirar qué pasa en las relaciones de sus estudiantes. ¿Hay desigualdad en la participación? ¿Qué está pasando en los valores del centro? ¿Todo el mundo se está respetando por igual? ¿Te llaman como tú quieres que te llamen? ¿Hay esas frases de cariño en el día a día, ¿no? O sea, que no tienen que empezar necesariamente por el currículo, ¿no? Y hacer ajustes, ¿no? Vamos a mirar qué pasa en la cultura y qué pasa en lo que vivimos de manera cotidiana, porque ahí te das cuenta si la gente se está sintiendo pertenecer o no a ese escenario. Y si no es así, vamos haciendo como los cambios en el día a día. Vamos a un poco a generar espacios donde los estudiantes estén realmente participando, grupos, ¿no? Grupos de estudio, actividades incluso artísticas dentro del salón de clases o dentro de la escuela. Vamos a generar cambios en las formas de participar en el acto cívico. Vamos a dar oportunidades de que participen los diferentes estudiantes, que todos los estudiantes a lo largo del año escolar nos tenemos que proponer, participen del acto cívico, representen a los demás, tengan oportunidades. Llega el Día del Estudiante y bueno, vamos a reconocerlos a todos por las cualidades que tienen. Vamos a hacer que cada quien se sienta, que reconozcan los demás la dignidad que tiene como sujeto, que tiene como persona, que tiene como ser humano, y eso lo vamos a hacer en lo cotidiano, en el día a día. Por ahí que pueden iniciar, que empiece como a mirar qué sucede, como esa detección, eso estar mirando
Luego que podamos mirar qué prácticas tenemos en el centro y desde ahí puede empezar a mirar cómo se está gestionando el centro, si hay algún tipo de programa en que realmente se favorezca esa participación de los estudiantes y de las estudiantes, y luego que empiece a mirar la dimensión curricular, cómo estoy favoreciendo los procesos de aprendizaje. Cuando voy diseñando las actividades, hay algunos que se están quedando rezagados, cómo es el apoyo entre ellos para realizar las actividades, y me voy dando cuenta, ¿y por qué se están quedando rezagados? ¿Qué está pasando con fulano, con fulano, con fulano? Entonces empiezo a mirar dónde están como esas necesidades, y empiezo a mirar si las necesidades son de tipo más metodológico o si son realmente unas condiciones que van teniendo los estudiantes, y ahí voy como derivando, buscando las ayudas. Entonces es como un diagnóstico que estoy haciendo de mi centro educativo en todos los niveles, ¿no? Y desde el salón de clases pues puedo ir haciendo propuestas concretas de cambio, y después voy contagiando a otros maestros y empezamos a hablar de esto y empezamos a mirar dónde están como las principales barreras de nuestros estudiantes. Empezamos a preocuparnos por grupos también vulnerables, empezamos a tener como miradas estos chicos con situación de repitencia, que es uno de los indicadores que son de los aspectos de exclusión potencial, porque los estudiantes con repitencia pues te pueden llegar a sobriedad, y esa sobriedad es uno de los principales elementos porque los chicos desertan del centro educativo. Sí. Entonces vamos a empezar a hacer programas, entonces con estos grupos más vulnerables vamos a mirar quiénes tienen condiciones, necesidades específicas de apoyo educativo, y entonces en función de eso como que vamos haciendo los pasos, pero pienso que primero con las personas y después con todas esas medidas que estamos tomando, mirar mis reglamentos disciplinarios. Mis reglamentos disciplinarios respetan los derechos, mis reglamentos disciplinarios están con el interés superior del niño, de la niña y del adolescente, realmente permiten que los estudiantes convivan mejor, que resuelvan sus conflictos, porque esas son fuentes de exclusión en el centro educativo. Y así tú tienes muchos programas que, por ejemplo, están vinculados con la convivencia en el centro educativo, y esos programas favorecen la inclusión, porque mientras mejores relaciones, mientras mejor ambiente tenemos, pues hay mayor inclusión. De hecho, el estudio de UNICEF nos decía que de niños fuera de la escuela, que un 40% de los estudiantes no se sentían cómodos en la escuela, no se sentían parte de la escuela. Un 30% te decía que se sentía solo, que se sentía incómodo, y entonces eso va haciendo que si tú ya vives con situaciones de vulnerabilidad y que llegues al centro y no te sientas acogido, pues obviamente que estás expensa de una serie de riesgos psicosociales en tu contexto. No, y que vas a aprender ahí si te sientes incómodo para comenzar. Exacto. ¿No? Entonces todo eso hay que generar que en el espacio la gente se sienta contenta. Realmente yo le empiezo a decir desde el portero, vamos a mirar cómo lo reciben. Si tú llegas a una escuela y tienes un palo para que tú no entres, o porque tú estás haciendo tal cosa, ven que y te reciben de esa forma, pues eso no es agradable estar en ese escenario, te están gritando. Entonces vamos haciendo como esos cambios y vamos a valorar a cada persona, y entonces que empiecen a pensar también en su sistema de valores, cuáles son los valores del centro y cómo se están poniendo en práctica. Eso siempre es fundamental, cómo queremos que se viva la vida escolar, qué está pasando en este centro y cómo se están llevando a la práctica esos valores, que no es que lo peguen en el centro y que lo tengan ahí, que tengan el papel en el claro, desde que tú entras al centro educativo lo tienen colocado, su misión, su visión, sus valores, pero cómo se está haciendo vida esto en el centro educativo, y eso se puede ver de manera constante en las relaciones entre unos y otros. Y hay le voy a dar como una referencia, hay un índice de inclusión que se fue gestando a partir de procesos de investigación con familias, con estudiantes y con docentes. Surgió en Inglaterra pues en el año 2000, pero ya después se trabajó en Sudamérica, se trabajó en los países del sur también, en Sudáfrica, y se ha venido trabajando ya luego en el contexto latinoamericano hacia el 2011 por ahí, y es el índice de inclusión, se llama así, índice de inclusión desarrollando procesos de aprendizajes, y nos presenta una serie de indicadores y de dimensiones que son muy interesantes para que el centro educativo se analice. Entonces, por ejemplo, eso es un referente que se puede utilizar de Bott y Ainscott, y se puede retomar para empezar a mirar cuestiones muy sencillas de mi contexto cotidiano en la escuela, y cada maestro lo tiene y va analizando
desarrollando pues su práctica, ¿no? En el sistema educativo también hay referentes importantes para favorecer esa inclusión y quizás se pueden implementar algunos de esos programas. Por ejemplo, el caso de las estudiantes embarazadas. Exacto, o en situación de maternidad y paternidad, hay todo un programa de apoyo psicopedagógico y psicosocial, donde en función de la misma situación tú detectas si hay situaciones de vulnerabilidad, si necesitas un acompañamiento de un sector externo, si tú necesitas vincularte con el Ministerio de la Mujer, si vas a necesitar vincularte con salud pública, mirar si realmente está teniendo unos factores de protección, si la familia la va a apoyar, en qué condiciones se ha dado, y luego el centro hace un apoyo psicopedagógico, ¿no? Si va a estar un tiempo fuera de la escuela, vamos a hacer los ajustes necesarios para que puedas continuar, y hay una serie de medidas para apoyo psicosocial, y eso está diseñado y es una herramienta que puede contar el centro, por ejemplo, para estos grupos. Luego, por ejemplo, tienen las orientaciones generales para la atención a la diversidad, que aquí a grupos que tienen necesidades específicas de apoyo educativo, que no lo he señalado, que nosotros hablamos, como país estamos hablando de necesidades específicas de apoyo educativo, intentando superar algo que nos pasó con el término de necesidades educativas especiales. Okay. Y es que empezó a colocarse como una categoría de los sujetos, ¿no? Los niños especiales, lo hemos escuchado, ¿no? Los niños especiales. No, todo el mundo es especial. Exacto. Y realmente el término surgió pues a finales del siglo XX en Inglaterra también con la intención de superar esto de las etiquetas, porque le decían el niño sobre el niño, hay como el de que tiene discapacidad, el niño retardado, el niño tal, entonces surge como, son necesidades educativas especiales con el informe Warner, que fue una propuesta interesante. Sin embargo, nosotros en nuestras prácticas empezamos a reducir eso y empezamos a hablar de las personas especiales como una condición de discapacidad misma también, empezamos a etiquetar nuevamente. Entonces, un eufemismo. Entonces, por eso hablamos de necesidades específicas de apoyo educativo, que serían como los recursos y los apoyos que los sujetos requieren para reducir las barreras que le permiten participar, le permiten acceder y permanecer en el centro educativo. Entonces, también hay unas orientaciones generales para atender a los grupos con necesidades específicas de apoyo educativo, entendiendo que las necesidades pueden ser transitorias. Yo puedo tener necesidad en este momento y no tenerla más adelante, y quizás voy a necesitar unos ajustes ahora, pero eso hay que descontinuarlo hasta que yo pueda ser más autónomo y me estás acompañando y pues puedo continuar con el currículo. Entonces, también intentando que un chico que quizás en los primeros años se detectó con una necesidad, pero que era una cuestión transitoria, quizás no estoy aprendiendo porque hasta una situación de duelo estoy teniendo, y de repente el niño tiene hasta un mutismo selectivo, y entonces tú dices, no, que el niño no habla, que el niño es especial. Y pasan los años y se quedó el niño con la etiqueta de especial y tal. Y no, era una condición del momento que me estaba limitando mis oportunidades de aprender y de participar. Entonces, por eso también utilizamos ese término, necesidades específicas de apoyo educativo, intentando valorarlo desde esa perspectiva. Se nos quedaron muchos otros tópicos que abordar, así que, bueno, ya te estaremos estrenando otra invitación. Gracias por acompañarnos, ha sido un triálogo bastante interesante. Así es. Y a ustedes, quédense ahí, que en breve viene Ivette Guzmán con su recomendación. Muchas gracias por permanecer con nosotros en su espacio de Ética TV, en su segmento La Recomendación Ética de la Semana. Nuevamente nos vamos por el séptimo arte y vamos a recomendar una película hermosa que de seguro le va a sacar las lágrimas a más de uno y de una. Hablamos del film Yo Soy Sam, que fue sacado a la luz pública en el 2001. Es una película que trata acerca de la importancia de la familia, ¿no? El perpetuo lazo entre un padre y una hija a pesar de todas las dificultades. Amor, familia y amistad, lucha y superación, garra y coraje son algunos de los valores que nos enseña la historia de Yo Soy Sam y que nos recuerda una vez más la importancia de derribar cualquier tipo de prejuicio, porque nada es imposible. Esta película narra la historia de un hombre con una necesidad especial de aprendizaje, una necesidad específica de educación, ¿no? Y la relación con su hija, protagonizado por Sean Penn, Michelle Pfeiffer y Dakota Fanning. La película lanzó
a la entonces pequeña Dakota a la fama, convirtiéndola en la actriz más joven de la historia en ser nominada para un premio del Sindicato de Actores. Es así que, adentrándonos un poco más en el argumento, la película narra las dificultades que atraviesan Sam Dawson, un padre soltero que sufre una necesidad especial de educación, y su hija Lucy, sobre todo a partir de que la pequeña va creciendo y superando a su padre, que tiene una condición mental específica. Los problemas se acentúan cuando el Estado, ¿no?, cuestiona la capacidad de Sam para educar a su hija. Una prestigiosa abogada, Rita Harrison, se encarga de la defensa de Sam, convertido en un padre coraje que hará todo lo necesario por mantener la custodia de su hija. Aunque en un primer momento Harrison muestra desinterés y cierta frialdad por el caso, tras conocer a Sam y el amor que siente por su hija, la abogada se dejará la piel para defender los derechos de Sam como padre. Mientras se resuelven todos los procesos judiciales, Lucy queda bajo la custodia de unos padres adoptivos. Buscan el bienestar de la pequeña, sin embargo, Lucy solo quiere pasar tiempo con su padre, por lo que todas las noches se escapa junto a él. Finalmente, todos entienden que para que Lucy esté bien, no hay mejor lugar en el que vivir que junto a su padre. Así que Yo Soy Sam es la película que recomendamos en su recomendación ética de la semana. Así que será hasta otra ocasión.